Aida González, autora de Gorda Sinvergüenza, Usar el lenguaje para habitar el cuerpo, publicado por Debate. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien, con un poco de calor, lo que toca, pero bien. La verdad que has hecho un libro lleno de preguntas y de maravillosas contradicciones y voy a lanzarte algunas de las preguntas que tú misma te haces en el libro, ¿no? Y voy a empezar por la definición de vergüenza o sinvergüenza. ¿De qué están hechas estas dos palabras? Pues bueno, la vergüenza creo yo que al final es algo como muy que todos los cuerpos sentimos y que muy pocas veces nos paramos a leer, ¿no? Realmente qué dice nuestra vergüenza, por qué se posa sobre tantas cosas y por qué es tan difícil ser persona, ¿no? Precisamente por las vergüenzas que aparecen. Y yo creo que el ser sin vergüenza quizás algo que podemos lograr precisamente si pensamos en nuestra vergüenza e intentamos detectar qué sistemas hay detrás de ella, ¿no? Y qué cuestiones que no están dentro de nuestros cuerpos, aunque la emoción de la vergüenza lo esté, activan esa vergüenza, ¿no? Al final, si la vergüenza es una alarma social en el sentido de es lo que me dice que me estoy saltando un mandato, ser sinvergüenza es escoger saltarme ese mandato porque no creo en él, creo yo. Hay una pregunta que haces también en ese libro, dice, ¿por qué es tan importante que las gordas escribamos, ¿no? Y en otro punto Sí. dices, escribir sobre la gordura duele. Imagino que tuviste muchas dudas en escribir este libro, pero hubo algo que definitivamente te lanzó. ¿Qué fue? Pues no sé si tuve dudas con escribir el libro, pero sí, durante el proceso de escritura del libro tuve muchísimas. Es cierto que también creo que hay una cuestión, ¿no? Que sobre todo estoy viendo ahora con la promo, que tiene que ver con que al final toda la cuestión gorda para mí se asienta mucho también en el atravesar un poco cómo las otras personas pueden verme al tener como única información de mí mi cuerpo, ¿no? Que al final esa mirada que muchas veces en la mayoría de las personas, por desgracia, suele estar mediada por el patriarcado, ¿no? Y por el sistema gordodiante. Ujú. Al final me otorga a mí una serie de características que no son mías, con las que no tengo por qué identificarme o sí, pero con las que yo tengo que lidiar, ¿no? Y lo que estoy viendo ahora un poco con la promo del libro es esta cosa de que escribir un ensayo sobre gordofobia te coloca muchas veces en la posición de hacer entrevistas en medios, por ejemplo, en las que activamente tienes que conversar con alguien que está ejerciendo esa mirada sobre ti, ¿no? Ujú. Entonces creo que el escribir sobre la gordura duele porque es complejo, ¿no? Y remueve como muchas cuestiones que son muy dolorosas, pero también creo que un poco por esa exposición en la que no controlas, sí controlas tu discurso, pero no controlas cómo de estereotipada va a estar la lectura, ¿no? Que te van a hacer. Y en ese sentido, ese miedo a no ser entendida y Ujú. a que el libro no fuera entendido, muchas veces me freno mucho, pero creo que me pasó un poco como en la vida, ¿no? Que me consolé de eso pensando en que no todo el mundo tiene por qué ser interlocutor, ¿no? Y ese libro realmente sí que lo escribí teniendo en mente a otras personas gordas y a personas que estuvieran dispuestas a entender esto, ¿no? Ujú. Entonces, creo que para mí esa fue como la forma de atravesar ese dolor de la escritura un Mm. poco. ¿Y qué querías que se entendiera? ¿Qué querías contar? ¿Qué querías, bueno, qué lado querías enseñarnos? Pues yo me conformaba mucho con que al final el libro pudiera ayudar a alguien a estar más suelto en su cuerpo, ¿no? En el sentido de esta sensación de no pensar tanto en una misma, que Ya. es bastante contradictorio porque al final para no pensar tanto en nosotras mismas, porque estamos en un sistema en el que nos han aprendido, nos han enseñado a vigilarnos todo el tiempo, para no hacerlo tenemos que pensar en nosotras mismas hasta llegar al punto en el que alcancemos un poco esa neutralidad con el cuerpo, ¿no? Claro. Pero creo que me apetecía mucho que del libro pues se pudiera sacar eso, ¿no? A lo mejor una mayor comodidad en el cuerpo que viniera precisamente del, oye, no tengo por qué estarme revisando y vigilando, ¿no? Para poder estar en un espacio, sino puedo simplemente permitir que mi existencia vaya por delante de mi definición.
Hmm. Por cierto, hay muchos libros dentro de este libro porque vas haciendo alusión a ensayos y otros trabajos de otras autoras y esto es muy interesante. Le dedicas el libro a una persona muy importante en tu vida que fue tu primer espacio seguro. Ajá, sí, mi hermana. Ujú. ¿Por qué Sí. fue tu primer espacio seguro? Pues mi hermana, que por cierto mi hermana no es gorda, siempre como que, bueno, creo que también hay una cosa muy importante para todo el mundo, pero en el caso de las personas gordas creo que tiene un matiz, ¿no? También diferente, que es el sentirse vista, ¿no? Y el sentir que realmente alguien te da las facilidades para poder expresarte. Yo creo que la expresión en general para las personas es una cosa muy importante y muy difícil en el mundo que habitamos por mil cosas. Entonces creo que crecer con personas que te faciliten ese camino, ¿no? Y que te faciliten también el poder verte a ti misma a través del ser vista y no quedarte solo encerrada en el yo soy yo para mí misma, creo que siempre es como muy importante. También es cierto que creo que las hermanas mayores que tenemos hermanas Hmm. pequeñas con las que nos llevamos ciertos años, a veces pasamos por esta cosa de que sea nuestra hermana menor la que a veces como nos anima a seguir ciertos caminos estéticos que nos gustan, ¿no? Yo, por ejemplo, para mí el tema de la ropa y el maquillaje no me parece en absoluto una frivolidad, y Hmm. menos si hablamos sobre existencias gordas, porque al final creo que es un territorio de expresión y de conquista. Y mi hermana en ese sentido sí que ha sido como muy importante para mí, y desde aquí animo a las personas que estén escuchando y que tengan cerca gente que noten, ¿no? Que a lo mejor le gustaría expresarse físicamente de cierta manera y que no se atreven, pues que les alienten siempre también a explorar en ese sentido, porque creo que es importante. Tú hablas de, bueno, mucho del lenguaje en el libro, ¿no? El lenguaje como casa o como bicho malo. Y la primera cosa que me pasó cuando empecé a leer el libro, precisamente yo creo por esto que dices de los prejuicios, yo decía, porque yo no he buscado una imagen tuya, o sea, leí el libro, leí antes de proponer la entrevista, una entrevista que te hicieron, y de repente dije, ostras, ¿de qué manera utiliza el lenguaje que se autodomina gorda sin ningún tipo de pudor? Y al principio me chocó, pero luego enseguida lo naturalicé y digo, claro, yo es que nunca me he puesto a pensar en ningún momento de mi vida en qué lado estaba. Bueno, luego comentaremos comentarios que hacemos sin querer sobre eso, pero cuando no sabemos si nos representan o no nos representan, ¿no? Pero quería Hmm. preguntarte acerca de esa reconciliación con el lenguaje. Sí, yo creo que esas reconciliaciones son muy vitales. Yo creo que en 2016 más o menos, que bueno, creo que fue un momento en el que cambiaron muchas cosas, ¿no? En el feminismo todavía había muchas que cambiar, pero bueno, hubo algunas que cambiaron. Creo que ese fue el momento en el que empecé a escuchar la palabra gorda de forma no despectiva. Y de forma neutral, ¿no? En el sentido de esto es una característica más de un cuerpo, como decir que una persona es alta, y Mm. por qué se siente tan violento, ¿no? Es como ciertas cosas que se pegan a ciertas palabras y que parecen inherentes a ellas, pero en algún momento como que te das cuenta de que no, ¿no? Y creo que el hecho de poder usar la palabra gorda con libertad para mí no solo es liberador, sino que también creo que es una especie de puente hacia hablar de una experiencia que creo que es fundamental socialmente y políticamente, Mm. y que realmente si no nos apropiamos de esta palabra que tiene tanta carga de vergüenza y de tabú, no vamos a poder sacarla a la conversación pública, ¿no? No sé si me explico, es como, no solo me parece bueno, bonito y liberador como hacerse un poco con la palabra gorda, sino que también creo que lo necesitamos para que esto se lleve a la conversación pública, porque algo que pasa muchas veces es que las personas gordas tenemos cierto miedo de como reivindicar nuestros espacios, ¿no? Y de enfadarnos a veces incluso, porque precisamente como nos han enseñado que nuestra identidad da vergüenza, no la tenemos en cuenta como identidad. Y yo creo que el entender lo gordo también como una identidad, igual que lo es la identidad LGTB, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra identidad que no sea como central,
creo que es súper importante para que lleguemos a lugares políticos también interesantes. Yo te hacía antes esa referencia de cosas que me he estado planteando. ¿Cuántas veces decimos esos comentarios de me estoy poniendo como una foca, no voy a pedir postre porque me voy a poner gorda? ¿Cuántas veces nuestro entorno nos lo ha dicho además en momentos muy delicados de nuestro crecimiento, como puede ser la adolescencia? ¿Tenemos en España un problema de gordofobia o de gordofobia interiorizada? Sí, totalmente, totalmente. Y creo que además es complejo, ¿no? Porque al final creo que hay una cosa con la gordofobia que tiene mucho que ver con que la gordura es una identidad de la que se supone que tú puedes entrar y salir, ¿no? Es decir, cualquier cuerpo puede llegar a ser gordo y a cualquier cuerpo gordo se le achaca esta cosa de tú sufres una opresión y podrías no sufrirla, que Mm. en realidad no se le achaca de esa manera, se le achaca tú tienes algo malo y podrías no tenerlo. Pero no es el caso, ¿no? Entonces, creo que esos comentarios, ¿no? Que lanzamos tan al aire y que están tan integrados como en el lenguaje cotidiano, también tienen mucho que ver con marcar a veces el espacio de yo no estoy ahí, ¿no? Yo no soy un cuerpo que vaya a convertirse en esto que me parece malo. Entonces, a veces es muy complicado explicarle a gente esta cosa de tú puedes deconstruir la gordofobia hacia las otras personas, pero si no la deconstruyes hacia ti, en realidad no la estás deconstruyendo, ¿no? Porque a Mm. veces también tenemos esta cosa que es como la otra cara de la moneda, ¿no? De usar esos comentarios despectivos para hablar de nosotras mismas, ¿no? Y para rechazar un poco nuestros propios cuerpos. Eh, Cosa que me parece pues bastante problemática en el sentido de qué fuerte que se nos haya metido tan dentro del sistema que nosotras mismas somos nuestras propias como reguladoras y castigadoras. Sí, nuestras propias enemigas. Oye, este libro Sí. se podía haber llamado Gorda Virtual porque hay una parte muy importante relacionada con el mundo virtual y cómo de alguna manera en un momento de tu vida o en varios momentos de tu vida tú tenías dos cuerpos, el real y el virtual. Sí, totalmente. A mí me fascina mucho toda la cultura de Internet de los primeros 2000, o sea, es como mi tema. Y creo que es porque para mí sí que fue una experiencia bastante, bueno, como lo son todas las experiencias adolescentes, ¿no? Bastante formativa el hecho de crecer en Internet. Y yo tenía, cuando empecé a escribir el libro, Internet como muy glorificado, ¿no? En el Mm. sentido de, gracias a esto, a haber podido tener relaciones por Messenger, ¿no? Relaciones que sucedían por escrito y no a través del cuerpo, pude yo entender mi verdadera personalidad sin estar mediada por el pensar que me iban a rechazar, ¿no? Que me iban a ver diferente por mi cuerpo. Entonces, yo esto lo veía muy como, qué bien haber tenido esto, espacio de liberación absoluta, pero sí es cierto que en el proceso de escribir el libro y pensando, ¿no? Y leyendo y como haciéndome preguntas, llegué un poco a la idea de realmente el hecho de que tú para ser tú misma tengas que quitarte el cuerpo, ¿no? Y tengas que dividirte en dos y tener dos cuerpos, es gordofobia, porque creo que todas las personas nos merecemos existir de forma plena en el mundo, seamos quienes seamos, ¿no? Y poder como ser vistas de una forma como nominal, ¿no? En el sentido de yo ser vista como yo y no como una persona que carga ciertas identidades, ¿no? Ya, bueno, es que cuentas en el libro, ¿no? Mis primeras experiencias amorosas fueron con gente a la que jamás vi y esto se puede aplicar al cuerpo, pero también le sucedía, bueno, a gente de mi entorno, gente conocida, pues porque tenían vergüenza de otro aspecto suyo. Podía ser desde su timidez, podía ser su cara, su nariz, o sea, nos refugiábamos en lo digital. Totalmente, totalmente. Era una forma de conectar más como desde el interior que desde el exterior y creo que eso a muchas personas nos ayudó y nos liberó un montón. Mm. También era una forma de conectar, creo yo, para las personas queer.
de conectar con otras personas de forma segura, ¿no? Yo recuerdo sí tener como muchas relaciones como con chicas también por internet, sin tener que enfrentarme a esto hace que los cuerpos entren en juego, tengo que hacerme preguntas, era más como un laboratorio y también sin ponerme como en la posición de, pues esto puede ser visto, ¿no? Y puede ser problemático. Claro, claro. ¿Has recibido, en tu caso, comentarios o mensajes de odio o críticas por tu físico? En general, en mi vida, no. O sea, es decir, alguna vez, en plan, creo que nos ha pasado a todas. Eh, pero después de publicar el libro, sí. Sí. De hecho, tuve, sí, después de una semana después de publicar el libro, algo así, tuve un momento de ir a varios medios así como más generalistas, ¿no? Y de pasar un poco yo misma el duelo, como de, vale, tengo que asumir que tengo que poner un poco como mis pros y mis contras en orden, en el sentido de, para llevar a lo mejor estas ideas a ciertos espacios, tengo que asumir que esto va a pasar. Y bueno, fue un momento un poco difícil, pero sí que llegué un poco a la conclusión que me parece importante de lo que te decía antes, ¿no? De a lo mejor no todas las personas son nuestras interlocutoras, a lo mejor no nos vamos a poder hacer entender para todo el mundo, pero precisamente podemos enfocarnos en hablar con quien estamos hablando, ¿no? Y para mí eso sí que fue un momento como importante, también de reafirmación de era importante que escribiera este libro, porque esto va a pasar. Pero también me asentó mucho en una cosa que yo, en la que yo creo mucho, que además me acompañó cuando escribía el libro, que es no debatir sobre el asunto de la salud. Es decir, muchas de las cosas que pensamos sobre los cuerpos gordos y sobre la gordura en general en relación con la salud, están basadas en mitos, en bulos y en cosas que no son verdad y que tenemos como muy ahí como un faro, ¿no? Y muchas veces estas ideas lo que hacen es poner un freno a hablar de otras cuestiones que son complejas también y que son como cuestiones de justicia Hmm. que ni se ven como tapadas por la cuestión de la salud, porque ya te digo, hay muchos mitos, ni si realmente la gordura fuera una enfermedad, tendríamos que castigar a las personas gordas, ¿no? Ya. Entonces, lo que me pasó con lo que me ha pasado con este tema de las redes es que he visto que el único argumento que hay muchas veces para insultar a una persona gorda es el tema de la salud. Ujú. Sí, es que mi pregunta es, ¿por qué molesta tanto que una persona con un cuerpo que se sale del patrón mayoritariamente aprobado, que si esa persona se ama a sí misma, ¿por qué molesta tanto? ¿Y por qué ponerse, por ejemplo, un top puede ser un gesto político? Yo creo que porque el sistema en el que vivimos nos hace vivir en una carrera, ¿no? Como de querer mejorarnos, entre comillas, todo el tiempo y de esta cultura, ¿no? Del esfuerzo y del sacrificio. Y creo que las personas gordas, que nadie dice que las personas gordas no se esfuercen y no se sacrifiquen, eh, que no lo hacemos, ¿no? Ahí como somos un poco ese símbolo, ¿no? De cuestiones que el sistema rechaza mucho, que tienen que ver con el estereotipo que se nos asocia, ¿no? Que es un poco, pues, la pereza, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces creo que muchas veces somos un poco el chivo expiatorio, ¿no? En el sentido de, a lo mejor una persona está frustrada, ¿no? Porque siente que solo va a tener un cuerpo válido si pasa muchísimas horas en el gimnasio, cosa que igual no querría hacer con tanta intensidad. Hmm. Y de pronto una persona gorda es un poco como la persona que siente que no lo hace, que no se esfuerza como ella y que por lo tanto no merece tanto vivir. Es una cuestión muy compleja porque al final todas estamos atravesadas por la gordofobia, ¿no? Porque, Sí, por ejemplo, los trastornos alimenticios pues vienen de la gordofobia también. total. Y al final creo que ese odio hacia las personas gordas tiene que ver mucho con el odio que nos enseñan a sentir por nosotras mismas, ¿no? Aida, me queda muy poco tiempo, pero yo no sé si después de escribir este libro, así rápidamente, te acercaste por fin a tu cuerpo, te terminaste de reconciliar contigo misma. Yo decía que es un libro donde tú misma admites que hay muchas contradicciones y si te ha escrito mucha gente para decirte que le has ayudado a reconciliarse con el suyo, con su cuerpo. Sí me ha escrito gente, lo cual me parece muy bonito porque yo
lo pasé muy mal escribiendo el libro porque yo soy muy perfeccionista y pensaba, bueno, con que esto ayude a una persona y acompañe a una persona, me quedo tranquila, ¿no? Y al final ha habido más de una persona que me lo ha dicho. Y en cuanto a mí, yo creo que precisamente yo pude escribir este libro porque he tenido la suerte de pasar por una serie de experiencias, de lecturas y de espacios seguros que me han hecho acercarme a mi cuerpo, ¿no? Al final, el libro lo que me ha enseñado es que no es necesario llegar al final del proceso, entre comillas, porque ese final no existe. Y cada pequeña conquista, cada pequeño paso, cada pequeño como momento como de habitarnos mejor, ya es llegar al final del camino, ¿no? En el Hmm. sentido de que el hecho de que nos planteemos estas cosas ya es súper importante y da igual que tengamos contradicciones porque las contradicciones son parte de la vida, creo yo, ¿no? Totalmente. Pues Aida González, autora de Gorda Sinvergüenza, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Faro del Verano. Buenas noches. Muchas gracias a ti, buenas noches. Un abrazo.